Respetada audiencia, la Caja de Seguro Social no ha dejado de ser noticia de primera plana en todos los medios, es un tema recurrente, como sabemos, ¿no? Lo que pasa es que la impunidad en este país intoxica, envenena nuestra democracia. En el tema de la Caja de Seguro Social, que es la institución de mayor presupuesto en el gobierno nacional, porque maneja fondos de trabajadores, de los empresarios y los contribuyentes, y que cuenta con un poco más de 30.000 funcionarios en su plantilla, como se dice, es objeto y sujeto de escándalos, escándalos de grandes proporciones. Esto no es un escándalo cualquiera. La corrupción que se ha dado, la politización del tema salud en el Seguro Social. Sus administraciones han fracasado al permitir que colapse irremediablemente porque tiene unas finanzas cuyos números se desconocían durante muchos años. La atención hospitalaria es deficiente y además está marcada por la falta de insumos, los negociados que se han dado y su programa de jubilación que está cercano al colapso. Es noticia nuevamente la Caja de Seguro Social, porque resulta ser que el desabastecimiento de insumos y medicamentos no se detiene en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Hay problemas en el departamento, en el área de urgencias, en la unidad de cuidados intensivos. Esto lo dicen los médicos y ahí dan fe de ello muchas personas. Y también en otros departamentos. El tema de los pacientes de hemodiálisis. Hay tantas cosas unidas en esto que a mi juicio hay que realizar una auditoría exhaustiva, exigente, hombre, y que se denuncie por sus nombres a los empresarios, por una parte, y a los funcionarios que están involucrados en estos escándalos. Queremos ponerle realmente no una curita a la enorme herida que infecta a la Caja de Seguro Social. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer que la historia no se vuelva a repetir, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, el Estado panameño le dé una millonada a la Caja de Seguro Social, que pague. Esto es sencillo, repito, una auditoría exhaustiva es necesaria. Ya no se puede seguir escurriendo el bulto y denunciar por sus nombres, pelos y señales, no únicamente a los funcionarios que están involucrados, a los que no han cumplido con su compromiso, sino también a los empresarios que han creado una carga al Seguro Social porque no le quitan o le cobran o les descuentan a sus trabajadores el dinero de la Caja de Seguro Social y se quedan con él. Dalia. Sí, creo que particularmente esa nota sobre la hemodiálisis que publicó la prensa está interesante porque habla de algo que nosotros hablamos aquí luego de las declaraciones del presidente Mulino sobre aumentar los horarios, o sea, alargar los horarios de atención en los centros de salud, que si bien es el sistema del MINSA, estamos hablando de la caja, pero explican que parte del problema del tema administrativo es la falta de personal. O sea, ellos explican que, por ejemplo, en las salas de hemodiálisis hay 5 turnos al día, pero no tienen enfermeras ni médicos o técnicos de las máquinas para tratar eso, o sea, para cubrir esos turnos en altas horas de la noche. Entonces, de nada sirve que tenga el hospital, en teoría, abierto, si al final las personas cuando llegan no hay quienes los atiendan, porque es un tema de turno, es un tema administrativo, es un tema de falta de personal. Creo que claramente, de nuevo, hay que separar las dos, o sea, no estoy hablando de separar las dos cosas, sino cuando vamos a tratar el problema, un tema es qué tanto dinero o sea, qué tanto recauda la caja, por llamarlo de alguna forma, en cuotas y demás, y todo este tema que mencionaba usted de los empresarios que no pagan, y luego cómo se aplica el presupuesto que sí se tiene para dar el mejor servicio posible. Creo que hay una deficiencia administrativa evidente en la forma en la que se da el servicio de salud, que es lo que o sea, porque, ok, si hay un tema de recaudación o hay un tema de pago, eso se tiene que tratar por un lado, pero es inadmisible que no haya una buena ejecución del presupuesto que sí existe para dar un servicio de calidad.
Entonces creo que ahí es donde está también el problema y al final el que sufre es el paciente y hasta cierto punto también el médico y el personal, porque son profesionales de la salud que están trabajando bajo circunstancias extremadamente extenuantes, empezando por ahí, y segundo, son personas que, no diría que todos, pero que en su mayoría tienen una vocación por el servicio médico en este caso, y se ven tratando en un sistema que se las pone difícil para dar el mejor servicio posible, que fue lo que juraron hacer. O sea que hay también un tema de cómo se trata el servicio médico que creo que además es deficiente. Ok, a ver, conocemos el problema cuál es. Hemos hablado de dos, tres, cuatro, cinco cosas distintas que aquejan el funcionamiento de la caja de seguro social. Hay una siniestra realidad. Hay problemas mucho más profundos de los que se ven a primera vista. A flor de piel hay mucho más cuando se ven las entrañas propias de la caja de seguro social. Y en esto hay que ser frontales. Hay que decir las cosas como son. Ha habido un comportamiento irresponsable de las personas que ocupan cargos de fiscalizadores. Ahí hay una deficiencia. Ese es el problema. Lo que ocurre es que se pretenden minimizar los grandes escándalos, los grandes problemas. A ver, el ejercicio de cargos públicos de jefatura conlleva grandes responsabilidades. Jefaturas implican no únicamente ministros, sino los jefes de departamento, los mandos que no se conoce como mandos intermedios, ¿no? La pregunta que yo me hago, ¿por qué no se percatan a tiempo? No hay un control de que están acabando los medicamentos con tiempo, como se hace en la empresa privada. Oye, háblame en stock, ¿cuánto tenemos en bodega? De tal, tal, tal más tal. Un ejemplo, ¿no? El tema de falta de personal que señala Dalia es una realidad, hombre. Lo están diciendo los pacientes, lo dicen los propios funcionarios de la cadena de salud. No hay médicos suficientes en el área de lo que es la hemodiálisis. Los pacientes de hemodiálisis pasan por una tortura. Dice que tienen que llevar su propia silla para poner los pies. Hombre, ¿esto qué es? Siglo XXI. La falta de piezas en los equipos. Vi una foto dramática del diario La Prensa. Hay un equipo que tiene un letrero que dice no funciona por falta de piezas. Yo pregunto nuevamente, ¿cómo que no hay perdóneme el término en inglés, un stock de piezas? A ver, ¿en qué empresa privada usted ve eso? En ninguna. ¿Por qué funciona, vía ejemplo, la autoridad del Canal de Panamá? Esa es la pregunta. ¿Por qué no ha habido nadie que se preocupe por decir, espérate, vamos a aprender de los que saben, no únicamente de los que saben, de los que le va bien, la autoridad del Canal de Panamá? ¿Qué hacen ellos bien que nosotros no hacemos? Es lo que yo pondría por delante. Vamos a copiar modelos, comenzando por el primitivismo que hay de que no hay suficiente tecnología. Dalia, ¿cómo es posible que haya cosas que aquí en la Caja de Seguro Social todavía se manejen con papel y lápiz y que no hay papel? Oye, si no han entendido el mensaje a quienes corresponde, tenemos entonces un problema de identidad y de responsabilidad. Cuando yo vi esa noticia de la falta de papel en la Caja de Seguro Social, yo dije, la verdad es que aquí no hay compromiso, aquí no hay orgullo en hacer bien el trabajo, no hay dignidad en cumplir con lo que le corresponde. Yo creo que sería difícil que algunas personas cobren su cheque los días 15 y 30, que lo cobran al tiempo, mientras los jubilados están pasando páramos porque no hay un sistema eficiente. Y yo creo que es el gran reto de este gobierno. Todos los gobiernos, cuando llega hay que hacer nada más una retrospección, un acto de retrospección. Oye, todos llegan, pero no hay una solución. Tengo la impresión de que haber colocado en el cargo máximo a un hombre como Dino Mon, es actuario que viene de la empresa privada, que lideró una empresa importante de seguros. Yo debo confesar, no apuesto por nada ni por nadie, pero creo que tiene las herramientas, no, tiene el conocimiento, tal vez, para poder no solucionar el tema del seguro social porque es muy complejo y muy grande. Dalia, adelante. Sí, creo que va a ser clave también, si bien evidentemente es una persona capaz, con experiencia gerencial y demás, esto es un monstruo que tiene muchos lados. Creo que va a ser importante también ver de quién se rodea como director médico,
eh, como director de esto que estamos hablando, ¿no? Los temas administrativos que es imposible que una persona los haga todo, ¿no? O sea, de la cabeza tiene que bajar la visión y la toma de decisión y todas estas cosas, pero creo que va a ser importante también en el lado administrativo de quienes se está rodeando, porque es una realidad. Hemos tenido en el pasado principalmente, o bueno, en la historia reciente, principalmente directores de la caja del ámbito médico. No se ha solucionado el tema del servicio médico y el tema de las pensiones ha sufrido más. Entonces, ok, ahora vamos a poner a alguien técnico en el tema de las pensiones. ¿Se va a solucionar el tema de las pensiones? No sabemos. ¿Y cómo va a quedar el lado médico? Que si ya está deficiente, ahora podría estarlo aún más. O sea que creo que va a ser importante también ver el equipo que va armando ahora que tome posesión, si no me equivoco, es en octubre. Ese tema lo vamos a ampliar después del corte comercial, ¿sabe por qué? No bastan las buenas intenciones. Si no ha funcionado el sistema como está hasta ahora, poner un médico al frente de la cabeza de la sociedad, yo le haría la inversa. Ya tengo un ejecutivo, un hombre de negocios, un actuario, un hombre con trayectoria en la empresa privada. Vamos a poner debajo un buen médico que conozca la realidad de la caja, que tenga la capacidad gerencial también, porque hay que trabajar en equipo. Esa es la función principal de un ejecutivo o de un líder de empresa o de cualquier institución. Vamos a hablar de los problemas de la Caja de Seguro Social que nos tocan a todos los que pagamos, porque la Caja de Seguro Social no tiene dueño. Todos los que en una u otra forma aportamos a la Caja de Seguro Social somos dueños. Y como dueños tenemos no únicamente la autoridad, sino el compromiso de exigir que se vuelva a la falta de tantas cosas que tiene la Caja de Seguro Social que pueden ser recuperables, que pueden ser solventables. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. De regreso aquí en este su programa En Perspectiva. Me reitero, hay que hacer una auditoría exhaustiva en la Caja de Seguro Social y reitero, denunciar por su nombre y apellido no únicamente a los funcionarios involucrados, sino a los empresarios que no han cumplido, todo lo contrario, que han abusado de contarle el seguro social a sus trabajadores y que se quedan con el dinero. Vamos a ver las cosas, van a darse, porque hay un caso pendiente. ¿Te acuerdas, Daria, cuando se perdieron 300 millones, el fraude ese por los 300 millones? ¿En qué quedó eso? No sé. Eso, hay cosas que hay un comportamiento, me parece a mí, demasiado laxo por parte de los que tienen que fiscalizar las cosas. Quedamos entonces en que la importancia de armar equipo por parte del nuevo director general de la Caja de Seguro Social es fundamental. Hay muchísimos jóvenes que se gradúan todos los años en las facultades, que se ven nada más la Universidad Nacional, no, las facultades de medicina, que no tienen la capacidad para abrir una clínica en la privada, que tiene que pasar por el proceso de ir a trabajar con el Estado, y que hay información de que se abusa de ellos, se les pone a hacer turnos que son brutalmente exagerados. Miren, no únicamente un médico, cualquier persona que trabaja 24 horas seguidas, hombre, muy sencillo, las neuronas, como todos se agotan, ya un hombre y sea un médico peor, imagínense un médico que tiene que hacer una operación, una cirugía, que no ha dormido, no quiero ni pensar. Entonces, ahí hay que hacer una inversión también en dotar de más médicos, no únicamente en la capital de la República, sino en el resto del país. Hay que mirar también hacia el interior, porque en muchas ocasiones, lamentablemente, solamente se piensa en la capital. Hay muchas falencias en muchos hospitales del interior de la República. Gente que baja de los campos, y tampoco de los campos de las propias ciudades, que tienen que esperar. Llegan a una cita médica, el médico no está, no los atienden, se posterga para otro día. La vida se va en un segundo, en un instante.
y la salud se agota también por instantes. Entonces es una cuestión de humanidad, de ser un poquito más humanos, un poquito más comprensivos con la tragedia que viven muchas familias porque tienen pacientes. Esto, Dalia, el tema de lo que estoy viendo, observando, perdónenme la palabra, que se está dando para los pacientes de hemodiálisis, tengo, recuerdo también el tema, ahora que veo lo de hemodiálisis, recuerdo lo del hospital oncológico. O sea, cuando se le va a meter velocidad, cuando se va a pensar en el oncológico con sentido de empresa privada. Señores, tienen tantos días para hacer, mire, esta obra, el plazo es este. Si usted no cumple, o sea, pero no únicamente que exista en el contrato, sino que se ejecute. Cada día que pasa, usted incumple este contrato, usted tiene una penalización. Así es como yo lo haría. Ahora, es fácil verlo de fuera, otra cosa de dentro. Pero que se puede, se puede. ¿Por qué razón? Porque los pacientes con ese flagelo y el cáncer, traer un paciente de cáncer del interior del país para acá es una verdadera odisea. Mira, a mí me gustó mucho lo que dio el presidente Mulino, de que van a hacer clínicas o van a crear áreas para tratar la oncología del interior. Creo que eso no se puede postergar. Ese mensaje que él le mandó al público, a los ciudadanos, tiene que ser recogido por el ministro de Salud y materializarlo. Así es como se hace la cosa. Repito, veamos el Estado, vamos a modernizarlo. Miren el escándalo que hay ahora mismo con la falta de tecnología. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ha dicho que es ineludible, ya no se puede dar más largas a la digitalización de los procesos en el Estado. Pero usted iba a decir algo, discúlpeme. Bueno, es que una de las primeras obras que se hizo en Panamá fue el oncológico, Guillermo. Fue hecho en 1936 con Juan Demóstenes Arosemena. O sea que Panamá le dio mucha importancia a la enfermedad del cáncer. Y Juan Demóstenes que fue un presidente que no duró los 4 años y hizo cosas geniales, como el oncológico, la Normal de Santiago, que fue la fábrica de educadores del país, y ni siquiera completó los 4 años de gobierno. Es un hombre que debe ser más estudiado y presentado como un ejemplo de mandatario. Digo algo aspiracional. Deben mirarse en el espejo de Juan Demóstenes Arosemena, porque en tiempos remotos, cuando él fue presidente, el país era más pequeño, había menos gente. Esto implica ahora más esfuerzo y más dedicación, pero sobre todo más creatividad y proyección a futuro. Ese es el tema. Pero vuelvo al tema de la digitalización de las instituciones del Estado. Miren, hay instituciones que, así mismo como criticamos con mayor parte de las instituciones del Estado, hay algunas que funcionan bastante bien, por no decir bien. Vamos a ponerlo así. Trabajan bien. Me explico. Usted va a la Autoridad del Tránsito, Transporte Terrestre. Ahí hay, primero, es una empresa muy bien digitalizada, que los procedimientos son rápidos, porque se ha invertido en tecnología. Antes era, miren, el Via Crucis, el Calvario, ir al tránsito. Y no sé si ustedes recordarán, bueno, usted es un poco más joven, Dalia, pero era un dolor de cabeza. Actualmente la propia ciudadanía reconoce, pero no es porque la gente cambió, es porque la digitalización llegó a esa institución. Otra que funciona bien, y hay que decirlo, la autoridad de pasaportes. Antes sacar un pasaporte era un acto casi que olímpico. Arremánguese las mangas si usted usa camisa de manga larga, porque era un acto infame. Actualmente,
esa institución trabaja como debe trabajar otras instituciones, La cedulación, eficientemente, la eficientemente. cedulación en Panamá, Guillermo, Sí, claro, súper, súper moderna. El Tribunal Electoral que ha invertido en tecnología, ahí tiene la respuesta. El Tribunal Electoral funciona muy eficientemente. Y por supuesto, con eficiencia por parte de estas instituciones que, repito, digitalizaron los procesos. Está, por ejemplo, mira, pasaporte, el tránsito, bueno, hay varias, son las menos, ¿eh? Son las menos, pero ¿qué trae como consecuencia la digitalización de los procesos? Mayor dinámica, mayor velocidad en los trámites, pero también tiene otro componente, y es que además de disminuir los tiempos de espera en el proceso, es un ingrediente perfecto para combatir la corrupción. ¿Me explico, Dalia? Esa es una realidad, ¿estamos claros? ¿Será por eso que está en alguna forma petardeando este tipo de situaciones? Esa pregunta yo me la hago. ¿Hasta cuándo, Dalia? Sí, claro, o sea, introducir la tecnología para agilizar procesos, no solo los agiliza, sino que los estandariza. Entonces, si quitas la discrecionalidad del proceso, evitas todos estos espacios donde puede entrar el pedir una coima o bueno, me das tal Cosas cosa ilegales. y yo subo el expediente y lo pongo al principio de la pila de todos los expedientes que hay que ver y veo el tuyo primero. O sea, esa práctica, al digitalizar, se quita la discrecionalidad en teoría, ¿no? Claro que evidentemente todavía puede pasar, pero lo hace un poco más difícil y se transparenta todo. Entonces, creo que evidentemente hay un tema de voluntad para implementar nuevas tecnologías o avances tecnológicos en ciertas entidades. Creo que también hay entidades cuyo trabajo es más procesal y más sencillo que otras, ¿no? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la dirección de pasaportes es un proceso bastante directo, o sea, se puede hilar lo que hay que hacer de primero con lo que de segundo, tercero, y evidentemente te entrega el pasaporte, ¿no? Eso es un proceso bastante sencillo, por llamarlo de alguna forma, pero creo que son buenas prácticas que se pueden aplicar en otros lugares. Eh, Está la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, que durante el gobierno pasado, con todas las aristas que eso tiene y con todas las críticas que generó, se hicieron importantes avances en digitalización para varias cosas, particularmente durante la pandemia, para, por ejemplo, o sea, el hecho de que por lo menos años, por lo menos una década, las cédulas de identidad personal tenían un código de barra atrás que no servía para nada. Y de la noche a la mañana la IG dijo, ah, no, eso ahora funciona como una tarjeta de débito. Espérate, ok. Nosotros teníamos la infraestructura para utilizar las cédulas como una tarjeta de débito y estábamos sentados sobre eso como si, no, sí, es que eso es una cosa que tienen las cédulas, pero no le hemos metido mente, como quien dice. O sea, evidentemente hay espacios para la innovación. Creo que es un tema de articular las instituciones, de invertir el dinero donde se tiene que invertir, porque de nuevo, estos procesos de digitalización no son baratos. Se hablará de un tema de prioridades. Tal vez no es una prioridad digitalizar ciertos procesos, pero hay que verlo como costo-beneficio, ¿no? Si yo invierto en esta digitalización, ¿qué me está dando eso en agilidad para o sea, la prestación de ese servicio a los ciudadanos más adelante? O sea, creo que si se quiere ir hacia la digitalización, se tiene que hacer con orden, priorizando lo que se tiene que hacer primero, y es parte de lo que ha prometido el presidente Mulino. Recuerdo que el 1 de julio lo dijo en su discurso, que él buscaba eliminar la burocracia del el gobierno, o sea, del aparato estatal, para facilitar las inversiones, para facilitar los emprendimientos, para hacerlo más amigable con el usuario. Entonces, creo que eliminar esa burocracia va por la digitalización. En el siglo XXI no puede ir por ningún otro lado. Pero sabes que también hay que ver lo que es el mantenimiento de los equipos es fundamental. Por dos razones. Una, tener técnicos bien preparados para mantener ese cerebro tecnológico funcionando eficientemente. ¿Saben por qué?
porque también la corrupción llega cuando se comienzan a dañar los equipos. Si tienes un equipo, en la redundancia, un team, como se dice en inglés, de técnicos buenos que te resuelvan, que te le mantengan trabajando como un reloj suizo al segundo, las cosas funcionan. Pero esos equipos, como cualquier otra cosa, como el cuerpo humano incluso, requiere mantenimiento. Y la palabra mantenimiento, eso aquí en Panamá no se le da la importancia, salvo honrosas excepciones. ¿Ok? Aquí lo vemos en la red vial, en las carreteras. Se construyen carreteras, mira, multimillonarias. A los 2 años son una basurita. ¿Por qué? Porque no se les da mantenimiento. Los equipos de diferentes instituciones, por ejemplo, el suministro de agua y otros, a cada rato se dañan porque no se les da mantenimiento. Entonces, cuando digitalicemos el Estado, no el gobierno, eso no existe. El gobierno es temporal. El Estado, hay que tenerlo muy presente. El gobierno, no, esto es el Estado. Cuando realmente aquí se le dé la importancia que tiene la tecnología, tiene que ir aunado allí un equipo de profesionales, de técnicos que garanticen que ese sistema va a funcionar eficientemente. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. De regreso aquí en este su programa En Perspectiva. Dalia, Rubén, nosotros hablando de la digitalización y como una burla del destino, porque el destino tiende a veces a burlarse de nosotros. Estoy viendo en el diario La Prensa una nota que dice que el Ministerio de Ambiente ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por daños o presuntos daños del sistema de recursos humanos y la pérdida de registro e información de los servidores públicos en el área digital de recursos humanos. Esto es, miren, qué coincidencia que esto se da, porque dice que esto lo hicieron mediante un comunicado de ayer, fue presentado ayer, por parte del equipo legal del Ministerio de Ambiente. Y entonces yo creo que aquí lo importante es que más que la denuncia, la justicia haga su trabajo. ¿Qué significa hacer su trabajo? Que esto no quede envuelto en el manto de la impunidad rampante que estamos viendo aquí. Mientras Panamá no recupere los millones de dólares que se han robado, millardos, este país realmente va a tener siempre una deuda moral con sus habitantes. Esta denuncia se está dando por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública en perjuicio de una institución tan importante como el medio ambiente. Se da por el posible daño del sistema. Mira, y nosotros hablando de tener personal especializado. Entonces, esto no puede quedar en la nada, Dalia, porque imagínate, ¿para dónde vamos? En recursos humanos. O sea, ahí el problema es que no se va a saber nada de un poco de funcionarios. Nada, o sea, se pierde la información. Adelante, Dalia. Sí, parte de lo que hablan en la denuncia fue un contrato que firmó en 2018 el Ministerio de Ambiente para diseñar, desarrollar y suministrar, implementar, capacitar, soportar y mantener, o sea, todas las cosas que tenía que hacer esta empresa, un sistema de gestión de personal y recursos humanos. O sea, estamos hablando de un sistema informático donde se tiene toda la información de todas las personas que trabajan para el Ministerio de Ambiente. Estamos hablando de información sensitiva, pero cuando uno trabaja para una entidad... Dalia, recursos humanos. La palabra Exacto. habla por sí sola. Ajá, Recursos humanos. Entonces parece que el presunto daño ocurrió en mayo de 2024, o sea, 3 meses antes de que saliera el gobierno, y que ahora los procesos administrativos que lleva a cabo la Oficina de Recursos Humanos se hacen con expedientes físicos. O sea, pasaron de lo digital a lo físico porque el sistema se dañó y nunca se habló de eso. Pero el contrato, permiso, tú acabas de decir que el contrato habla de un plan de mantenimiento. Es más, Claro. está muy claro aquí, está muy claro en la noticia, ¿no? Sí, Dice capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de gestión de personal y recursos humanos. Adelante. exacto, sí, bueno, y de hecho creo que esto es parte como del trabajo que está haciendo la nueva administración de revisar el estado en el que estaban todas estas cosas, porque en el pasado, o sea, en agosto,
Mi Ambiente ya había presentado otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. eh, en ese caso, porque se estaban alquilando unas oficinas en un centro comercial que no habían sido utilizadas durante 3 años. O sea, por 3 años Mi Ambiente estuvo pagando 68, un total de $68.000 para alquilar unas oficinas en un centro comercial que nunca se ocuparon. Entonces, esa denuncia también está esperando trámite en la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que, bueno, esa fue presentada el 19 de agosto por el equipo legal de Mi Ambiente, que asumo que es un nuevo equipo legal que entró con el nuevo gobierno. Se le pagaron en su totalidad a un solo propietario por 3 años, desde 2021 hasta 2023, o sea, poquito después de la pandemia hasta 2023. Y bueno, recordemos que el ministro durante el gobierno pasado era Milcea Concepción, uno de los pocos ministros que duró el quinquenio completo, no sé, esa de las pocas carteras que no cambió Sí. de manos durante los 5 años. Así que, como bien dice, esperar que la justicia le dé trámite y que recibamos respuesta sobre ambas denuncias. Aquí se refleja en la nota que el presunto daño se dio en marzo de este año, hace 6 meses, ¿ok? Y lo real es que esto tiene que ver mucho con la información que se maneja en cualquier despacho de recursos humanos. Entonces, ojalá que esto se logre recuperar esa data, que eso es importante, porque en el tema informático tenemos una dependencia casi que absoluta, ¿no? Entonces, el tema este del alquiler que dice Dalia en un centro comercial, hay que decir las cosas por su nombre, las cosas como son, más allá de que esto vaya a lastimar intereses de muchas personas influyentes, el gran negociado que hay con el alquiler de oficinas para el Estado. Yo todavía me pregunto, cuando revirtieron valiosas tierras a Panamá con tratados Torrijos-Carter, ¿cómo es posible que todavía estemos aquí teniendo la falta de una ciudad estatal? ¿Ok? Donde usted vaya a un solo sitio y ahí encontrará la mayor parte de las instituciones del Estado. Pero sobre todo no tiene nombre ni perdón la millonada que se pierde en la contratación de espacios físicos en centros comerciales y otras cosas. Esa es la salvación, la tabla de salvación de no pocos. ¿Eh? Cuando vienen las elecciones, ponen su velita a rogar que el nuevo gobierno le mantenga el contrato o que les dé otro contrato. Esa es la realidad. No estoy criticando a los beneficiados, para nada. Es el Estado el que tiene que velar por eso, no los empresarios, es el Estado. Y, Diga, Nadia. y saber que no existe un, eh, no sé cuál sería la palabra, un índice o un rango de a cuánto se le renta el metro cuadrado al Estado. Porque si dijera, bueno, esto va a ser negocio, pero negocio con orden. O sea, esto no va a ser que yo le pongo el precio que yo quiero y como el Estado está necesitado del espacio, entonces licitan, no licitan, sino que se van por contratación directa porque, bueno, no hay otros sitios que tengan las especificaciones que necesitamos y está en el área que queremos y lo necesitamos ya. Entonces van y alquilan caro en un sitio, se meten en contratos larguísimos sin un tema de planificación eh, real. Creo que incluso en este caso de Mi Ambiente, los dos locales comerciales habían ya sido equipados con todo, con mobiliario, con sillas, con mesas de oficinas, con aires acondicionados nuevos, pero ahí nunca se sentó nadie a trabajar. O sea, no solo se invirtió en el arrendamiento, sino también en equipar los espacios, pero o no se necesitaban con tanta urgencia, había una falta de planificación, o simplemente esto se hizo eh, para que esos fondos le llegaran a quien le tenían que llegar. Entonces, son un montón las entidades del Estado, porque si bien vemos que a veces los ministerios tienen sus sedes grandes en un edificio estatal, luego tienen oficinas más pequeñas que están arrendando o sea, espacios en otros edificios cercanos o en dependencias, y eso que no nos hemos puesto a mirar, ok,
El el MEF, por ejemplo, tiene su oficina en la capital, pero también tiene dependencias en distintas provincias. En esas provincias, ¿a quién la arrendan o sea, y por qué? ¿Por qué son esos ¿No arrendamientos construyen y su por propio cuántos edificio? años? ¿Por qué no construyen ¿Cómo? su propio edificio? ¿Quién los construyó? Y si fueron construidos para ese solo fin, porque es gran negocio si yo me entero que un ministerio tiene que venir a arrendar, no sé, 500 metros cuadrados de oficina, y yo digo, ¿y sabes qué? Yo tengo un terreno ahí. Si a mí me garantizan que yo me voy a ganar ese contrato por 20 años, yo construyo mi placita y eso se paga solo. O sea, eso es gran negocio. Entonces, si eso está pasando en el resto del país, seguro también está pasando en la capital, ¿no? O sea, hay que hacer una revisión de todo eso, que no sé si será prioridad, lo dudo. Además de las erráticas explicaciones que escucho a veces, mira, este edificio, a ver, hay muchas instituciones del Estado que arriendan en edificios que no tienen estacionamiento. Eso hay que tomarlo en cuenta, la prestación del servicio al cliente, en este caso al contribuyente. Hay muchas instituciones del Estado que no hay manera de, uno tiene que pelearse el estacionamiento, pelearse, Con un bien cuidado. o un bien cuidado que te dice, pase por caja, pague peaje. Esas cosas hay que buscarles ya una solución. Yo lamento mucho tener que decir estas cosas, pero realmente este es un acontecimiento que tiene que verse con... Yo entiendo el amiguismo, el inversionista que puso una campaña, todo eso lo entiendo, todo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Hay que ponerle coto también a este tipo de tumores, pues son tumores, ¿ah? Que comienzan benignos y después se convierten ya, pues, en elementos difíciles de extirpar. Y uno de ellos es el negociado que hay y que existe y que persiste en la contratación de locales comerciales a amigos del poder. Sí, así de sencillo. Ah, que no lo decimos porque no queremos que fulano se ofenda. No, esto no es ofensa. La verdad a veces duele, muchas veces duele, pero hay que decir. El día que aquí hablemos así sin tapujos, otra historia se escribirá en este país. Esa es mi visión de esto. Cuando hay instituciones de Estado, tienen que dar el servicio también al usuario, al contribuyente. Hay un edificio aquí en la Ricardo J. Alfaro, no sé cómo se llama, por donde está, que hay un paso elevado, bueno, famosísimo por albergar ahí oficinas de Estado. Y el problema es que no tienen, hay que pagar estacionamiento, que a su vez es caro, pero además de eso no existe, es una rebatiña lo que hay para tratar de conseguir un estacionamiento. Entonces vamos a hacer las cosas más fáciles para el contribuyente, que si pagamos, hombre, que paguemos con felicidad de que estamos haciendo un buen servicio. De eso se trata. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.